Ya, ok. Ahí se supone que está grabando. Bien, bueno, darle la bienvenida a todos los presentes al examen de grado de Luis Rojas Rullos, que no está el grado de magíster en Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. La comisión está integrada por tres miembros evaluadores, que es el doctor Eduardo Aguilar, ¿cierto? El doctor, paréntesis C todavía, eh, No, Brian no, Kay. ya soy doctor. No, perdón. Pensé que se refería a mí. No, no, no. Brian Kay. Y Felipe, ¿ya te graduaste ya, Felipe? Ya defendí, así que ya estoy. Ah, ya, bueno. Entonces, doctor eh, Felipe Gutiérrez. Gutiérrez. Sí, Espinosa, ¿cierto? Sí. Ya. Ok. Entonces, bueno, hecha la presentación de la comisión, el examen de grado procede con una presentación de parte del candidato de 30 minutos aproximadamente. Estimativamente luego viene la ronda de preguntas eh, por parte de la comisión con una duración aproximada de 30 minutos. Y los últimos 30 minutos tienen que ver con lo que es la etapa de evaluación de parte de la comisión, ¿no? De los tres miembros de la comisión, ¿no? Yo en este caso, bueno, actúo como ministro de fe, en particular, digamos, soy el profesor guía del trabajo de tesis, ¿no? Em, Así que bueno, vamos a comenzar entonces, Luis, con tu Sí, sí, presentación, ya, siendo las 15:40. ¿Mm? perfecto. Ya. Buenas tardes, comisión, buenas tardes, público presente. Hoy día les voy a presentar lo que vendría siendo el trabajo de tesis para optar al grado de magíster, denominado Fake News, explorando su relación con emociones e intenciones. Trabajo guiado por el doctor Claudio Meneses Villegas. La presentación de hoy día vamos a abordar desde la motivación y el estado del arte que nos permiten en el fondo trabajar en esta tesis, la metodología que se va a dividir en tres etapas de identificación: identificación de fake news, de emociones, de intenciones. Continuaremos con la discusión de los resultados, el aporte de la investigación y hablaremos un poco del trabajo futuro. Hablemos primero del contexto. Yo creo que cada una de las personas que está hoy día en esta presentación ha utilizado alguna de estas plataformas: WhatsApp, Twitter, Facebook o Instagram. O sea, hablamos en general de redes sociales. ¿Qué ha traído consigo las redes sociales? Según la encuesta Academ realizada en el 2020, desde el estallido social, las redes sociales han aumentado en cuanto a su credibilidad y en cuanto a su uso. Hemos visto, por ejemplo, si se enfocan en WhatsApp solamente, cómo aumenta de 52 puntos a 72 puntos. Y por su contraparte, ciertos medios, como vendría siendo la televisión, por ejemplo, tiende a disminuir. Bien. Esto ha traído consigo en el fondo la generación de fake news, que básicamente son publicaciones que no tienen una veracidad, que les falta información, o que tratan de confundir a la gente, en fin. Un ejemplo claro de esto fue para el periodo de pandemia, en donde aparecieron publicaciones en distintos medios que abordaban que las antenas 5G eran transmisoras o eran las que generaron en el fondo el COVID-19. Bien. Pero ¿qué es una fake news? Porque ya la mencionamos. Según Oxford, una fake news es un reporte falso de un evento en una página web, alguna noticia que es difícil de verificar y que crea confusión pública sobre un evento. Cambridge, por otra parte, dice que una fake news es una historia falsa que aparenta ser una noticia, se propaga en Internet o en otros medios digitales, usualmente creados para influenciar políticamente. Entonces acá ya encontramos dos puntos relevantes, que vendría siendo el generar confusión pública e influenciar también
en la gente. Respecto a la terminología en el estado del arte, la verdad es que vamos a encontrar diversas definiciones cuando se trata de trabajar con fake news y se menciona desde sátira, desinformación, falta de información, hoax o bulo, rumor, en fin. Cada una de ellas difiere respecto a su autenticidad, respecto a y su intención. Por ejemplo, en la sátira vemos cómo la autenticidad es desconocida, pero su intención es ironizar. En la desinformación es falsa y se busca engañar. En la falta de información vamos a ver que es falsa, pero se desconoce la intención. En el bulo vamos a ver que es desconocida y se busca engañar. Y en los rumores, la verdad es que tanto la autenticidad como la intención suelen ser desconocidas. ¿Bien? Respecto al estado del arte, qué se ha hecho respecto a las fake news? Vamos a concentrarlos en cuatro enfoques distintos. Un primer enfoque que vendría siendo el usuario, donde se busca responder qué características tiene el usuario que publica, en este caso, una fake news. Y vamos a encontrar trabajos que relacionan, por ejemplo, el pensamiento analítico con la habilidad de discriminar, por ejemplo, la veracidad de una publicación o vamos a analizar también como el nivel cognitivo también de la persona o el tiempo que pasan en redes sociales también como características propias del usuario. En cuanto a la propagación, vamos a tratar de responder, o hay publicaciones que tratan de responder, más bien dicho, quién o qué propaga la fake news, a qué velocidad se propagan, y se van a encontrar trabajos como bots, por ejemplo, que dentro de un total de publicaciones se presentan en mayor probabilidad que una persona o viceversa. Trabajo en el fondo que tratan, como ya mencioné, como de el quién está en el fondo generando estas publicaciones. Y la textualidad, que es el tercer enfoque, acá ya tenemos un análisis a lo mejor más tanto sintáctico, semántico, de qué palabras se usan, qué trata de expresar el autor. Y acá nos vamos a centrar en el estudio, en el trabajo de esta tesis, básicamente en la textualidad. Y vamos a encontrar trabajos como el tiempo en el cual se abordan estas publicaciones. Por ejemplo, en la referencia 79 presentada en el documento de tesis, se aborda cómo las fake news suelen enfocarse tanto en el presente como en el futuro y no tanto en el pasado. Abordan también, por ejemplo, que las fake news suelen tener menor complejidad cognitiva, o sea, las palabras que se utilizan suelen ser palabras más sencillas. Y la interacción, como último enfoque, busca identificar cómo se reacciona o cómo reacciona el entorno al leer una fake news. O sea, ante una publicación, qué es lo que está haciendo el usuario que revisa esa publicación. Y es así como encontramos cómo existe negatividad y cuestionamiento ante ciertas publicaciones, cómo se catalogan a veces a algunos usuarios, si es que esto apoyan, si es que niegan, si preguntan, comentan, y la forma en cómo se replican incluso estas fake. Dado estos enfoques, también es necesario mencionar que se ha hecho en relación a emociones, y en relación a emociones tenemos diversas posturas, posturas que plantean desde 4 emociones, 6 emociones, hasta 27 emociones. Eh, en fin, la idea general de este tipo de trabajo en el fondo es poder identificar una emoción, ya sea en textos, ya sea en grabaciones, videos cortos, movimientos faciales. Es aplicado en diversos contextos en realidad, pero todos buscan en el fondo identificar una emoción. Por lo tanto, identificar emociones es un trabajo que se está haciendo. Todo esto genera en el fondo ciertas preguntas de investigación. En el fondo son 3 preguntas de investigación. Partiendo por la primera, ¿qué algoritmos otorgan los mejores resultados y la identificación de fake news? Acá, antes de profundizar, es necesario mencionar que este trabajo lo que busca es ofrecer nuevas características, nuevas formas de poder identificar en el futuro cuando una publicación es fake o no, no de mejorar resultados en el fondo respecto a clasificaciones. Eventualmente pudiese ser que estas características que se van a mencionar en adelante pudiesen mejorar los resultados, pero no es el fin de la investigación. Bien, sí. Partimos de la premisa de tratar de comparar resultados respecto a la identificación, porque en la mayoría de los trabajos, lo primero que se hace ante cualquier búsqueda de nuevas características es ver cómo se están comportando en relación a la identificación, a la clasificación.
Una segunda pregunta de investigación en donde ya abordamos emociones, o sea, identificar emociones presentes en fake news. Una tercera pregunta en donde tratamos de responder si existe una relación entre emociones e intenciones en fake news. Sí, estas preguntas, en el fondo, se responden en base a un framework propuesto, un framework que en el fondo engloba tres capas. Desde redes sociales se obtienen publicaciones y esas publicaciones en el fondo se someten a un detector. Ese detector en el fondo va a identificar si son noticias falsas o no, y dadas las noticias falsas, se le van a incrustar emociones. Una vez estas emociones se incorporan, digamos, al corpus, ahí recién se procede a identificar qué intenciones están presentes dada un set de emociones. La primera parte de este trabajo consiste básicamente en la identificación de las fake news, tratando de responder la primera pregunta de investigación: ¿qué algoritmos otorgan los mejores resultados en la identificación de fake news? Y para ello se trabaja con un dataset, el dataset Fake News Net, en lo específico el subconjunto Gossip Cop. ¿Ya? Este conjunto lo que hace es abordar el dominio de los rumores. En el fondo se relaciona básicamente a celebridades y se logran obtener más de 1.200.000 tweets relacionados a publicaciones no fake, o sea, publicaciones que son verídicas, y sobre 460.000 publicaciones o tweets que son realmente fake, o sea, falsos. Como tenemos estos tweets como tal, como lo ven en la imagen inferior, vemos que tenemos un tweet y ese tweet va a incorporar números, signos de puntuación, emoticones, URLs, en fin. Lo que necesitamos hacer es pasar por un proceso de preparación del conjunto de datos, y ese proceso de preparación consiste desde remover estos URL, ir removiendo duplicados, convertir a minúsculas, remover stopword, o sea, aplicar steaming, más bien dicho, remover duplicados para finalmente generar un data frame preparado, como lo vendría siendo la última línea que aparece ahí en esa imagen que dice tweet steaming. Esa debería ser en el fondo como el último estado del data frame para más adelante ser utilizado. Bien. Y acá nos encontramos con el primer problema. El primer problema que tuvimos fue la capacidad de cómputo, ya que analizando el estado del arte, la mayoría de los trabajos en ese momento más bien dicho, utilizaban TF y DF como una forma de representación. Y esa forma de representación lo que busca básicamente es ver como qué tan importante es una palabra respecto a la publicación y respecto al corpus en general, pero termina transformándose en una matriz muy extensa dependiendo la cantidad de, digamos, del tamaño del diccionario y el tamaño también como del corpus. Entonces, la limitante surgió a raíz de la capacidad computacional que se contaba. ¿Cómo tratamos de solucionar esto? Utilizando Colab, utilizamos Collaboratory, y incluso tuvimos que usar la versión de paga para ofrecer mejores capacidades de cómputo, pero aún así no pudimos trabajar con la totalidad del conjunto. Para tratar de abordarlo de alguna manera, lo que tratamos de hacer es separar en una muestra del 70%. O sea, como ven abajo, tenemos el dataset y ese dataset se transforma en el fondo en un 70%. O sea, se toma el 70% de ese dataset y, bueno, ahí está mencionado como MP. Y luego de eso, se toma nuevamente un 50%, pero de ese 70%. Bien, en tres muestras totalmente distintas, o sea, cada muestra de manera aleatoria, con distintos estados, en el fondo van a generar o van a tomar el 50% de ese 70%, para finalmente cada uno ser dividido en un conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de prueba. Bien. Una vez teniendo estas muestras, claramente hay que identificar si primero las muestras son representativas. Y para haber hecho eso necesitábamos una forma tanto gráfica como empírica que nos permitiera corroborarlo. Y en ese caso presentamos términos frecuentes en función de gráficos o nubes de palabras. Bien. De hecho, si ustedes comparan los tres gráficos que están en la parte izquierda versus los que están en la derecha, van a encontrar muchas similitudes. Por ejemplo, Brad Pitt existe al menos en las tres muestras, y también existe en el conjunto de datos general. Bien. Y la forma empírica para poder
demostrar en el fondo que realmente era representativo fue tomar los 20 términos más frecuentes, tanto de cada muestra como del conjunto de datos total, y básicamente se calcula un promedio de las muestras dividido entre la totalidad de palabras en el fondo que tenía la muestra, digamos, el corpus general, y se logra dar con que de esas 20 palabras que estaban en el corpus completo, 14 palabras en el fondo estaban dentro de cada una de las muestras. Por lo tanto, su representatividad es del 70%. Y con esto, en el fondo, lo que desarrollamos fueron modelos en base a lo que vendrían siendo las muestras. Mencioné que teníamos tres muestras, muestra 1, 2 y 3. Para cada una de esas muestras se generó un modelo. Bien, esos modelos en el fondo están relacionados a un algoritmo en específico. Es decir, el modelo I es generado a partir de la muestra I, considerando principalmente el conjunto de entrenamiento. Bien, y lo que ven ustedes ahí en pantalla, en el fondo es el promedio de los resultados del modelo generado en base a una muestra, ¿bien? Pero en cada una de las muestras para el conjunto de pruebas. Eso quiere decir que el modelo 1, que fue generado a partir del conjunto de entrenamiento de la muestra 1, se aplicó tanto en la muestra 1, 2 y 3 para el conjunto de pruebas. Una vez se calcula cada uno de ellos, se obtiene el promedio, se calculan desviaciones estándar y es lo que ven allá adelante. Bien. Posterior a esto, mostramos o presentamos en el fondo el promedio por cada algoritmo y podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo los accuracy y las tasas de acierto en el fondo sobrepasan el 80%. O sea, si vemos el perceptrón, que en realidad fue el más inestable, llamémosle, en cada una de las muestras porque generó valores no siempre tan a la par, o sea, algunos sobre el 80%, otros bajo el 80%, aún así obtiene 0,83 de accuracy. Anexo a esto, basado en el estado del arte, se empezaron a utilizar los modelos basados en Transformer y se quiso incorporar dentro de este trabajo, pero es necesario también precisar que los modelos basados en Transformer utilizan su propia tokenización, por lo tanto no utilizaron TF y DF, es decir, no utilizaron las muestras. O sea, se utilizó el conjunto de datos completo, lo que generó en gran medida que los accuracy fuesen más altos. De hecho, si se fijan ahí, los accuracy de BERT y de Stilbert son sobre el 0,96, ya muy por superior a lo que vendrían siendo los accuracy trabajando por muestra. Entonces, en fin, relacionándolo a la discusión de los resultados para la pregunta de investigación número 1, ¿qué algoritmo otorga los mejores resultados en la identificación de fake news? La red densa, el algoritmo Random Forest y la red LSTM generan los modelos con mayor accuracy. Por otra parte, los modelos basados en transformers como BERT y Distilbert proporcionan mejores resultados que los ya expuestos trabajándolos por muestra. Bien. Pasando a la segunda etapa, que es la identificación de emociones, buscando responder la pregunta ¿cuáles son las emociones que caracterizan las fake news? En este caso decidimos incorporar otro conjunto de datos adicionales que abordan otros dominios. Como mencioné anteriormente, Gossip Cop, que es parte de Fake News Net, aborda las celebridades, pero también tenía un conjunto que es llamado PolitiFact, que aborda el dominio de la política, publicaciones relacionadas a la política, y también incorporamos un conjunto de datos llamado Corona Fake que aborda el COVID-19, publicaciones tanto fake como no fake del COVID-19. Entonces tenemos tres dominios distintos, celebridades o rumores relacionados a celebridades, la política y tenemos el COVID-19. Anexo a esto, utilizando el dataset elaborado por Saif Mohammad y Peter Tuneki, ellos en el fondo desarrollan un estudio en donde se les presentan palabras a usuarios y estos usuarios en el fondo tratan de relacionarlos con ciertas emociones. Entonces, en el fondo, una vez pasado un número de usuarios, ellos obtuvieron una relación, lograron concretar relaciones entre palabras con ciertas emociones.
Es así como NRC Lexicon condensa 8 emociones que vendrían siendo el enojo, la anticipación, el disgusto, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y la confianza, y la logran relacionar, disculpen, con un total de 9.921 palabras. Bien, y como ven acá al lado derecho, existe también una intensidad de la emoción. O sea, esto quiere decir en el fondo que qué tanto se relaciona una emoción a una palabra determinada. Y esto da cabida a realizar un proceso que los mismos autores mencionan como emocionalización, que no es más que establecer primero un umbral, o sea, indicar como qué umbral yo espero para poder incorporar ciertas palabras. El proceso de emocionalización consiste en que uno tiene un corpus, una publicación en el fondo original, como la que ven en la imagen de abajo, y esa imagen de abajo se va a empezar a comparar palabra por palabra con el dataset NRC Lexicon, y si existe alguna coincidencia, lo que va a proceder a hacer es evaluarse con el umbral que se estableció. Entonces, si uno establece un umbral de un 40%, 60%, 80%, vamos a ver cómo se incluyen ciertas emociones. En lo específico, si bien, por ejemplo, ahí la palabra friendship, eh, al ser emocionalizado al 40%, es decir, al utilizar un umbral de 0,4, incorpora la emoción trust y joy a lo que vendría siendo friendship. Si establecemos un umbral de un 60% o 0,6, solamente se incorpora la confianza, y para un 80% no se incorpora ninguna emoción. Esto deja entrever en el fondo que entre mayor umbral es más cercano a la publicación original, y entre menor umbral, en el fondo mayor emocionalización. O sea, incorporamos más emociones en lo que vendría siendo el tweet original. Con esto pusimos a prueba lo que mencionaban los autores, porque los autores decían que si emocionalizábamos en el fondo una publicación, se obtenían mejoras. Hicimos la prueba, y la verdad es que no en todos los casos se conseguían mejoras. Para ciertos modelos sí se cumplía, para otros modelos no se cumplía, para ciertos umbrales sí se cumplía y para otros no. ¿Ya? De hecho, ellos mencionaron. Hola, he perdido el audio de la presentación. ¿Me escuchan? Yo Sí, también perdí el audio. sí, yo tampoco escucho. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora Sí, sí. Ahora sí. ya. Me dan un segundo que dice su conexión a internet es inestable. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ya. Mencionaba en el fondo que bajo un umbral podíamos obtener mayor emocionalización o menor emocionalización, y no necesariamente vamos a obtener siempre una mejora. En algunos casos sí, en algunos otros casos no. Y también mencionaba que dentro de lo que vendría siendo NRC Lexicon, los autores indicaban que 60% debería considerarse un valor estándar para, en el fondo, no ser tan permisivo ni tampoco tan restrictivo respecto a esta emocionalización. Entonces, con esto empezamos a tratar de enfocarnos en lo que buscamos en la investigación, que básicamente era la caracterización y no la clasificación. Y buscamos en el fondo formas de poder identificar cuáles son las emociones presentes. Ante eso, la forma más sencilla era calcular valores respecto a cuánto estaba presente una emoción en un corpus completo. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que si ven ahí al 60% en publicaciones que son no fake, tenemos un 3,29 para la alegría. Eso quiere decir que la alegría aparece en un 3,29% de las publicaciones que son no fake, dentro del corpus, en este caso, de las celebridades. Bien, esto mismo se aplicó tanto para el dominio de las celebridades, que es el que ven a continuación, el dominio de la política, el dominio del coronavirus, y nos permitió en el fondo poder compararlas. O sea, nos permitió ver qué emociones se encontraban en mayor medida en publicaciones de tipo no fake, como en publicaciones que son fake, para los distintos tipos de dominio. Bien, y lo llevamos en el fondo a una diferencia porcentual. O sea, lo que tratamos de hacer era obtener en relación a las publicaciones que son falsas versus las publicaciones que son
no fake, ver cómo variaban las emociones. Por ejemplo, si vemos el enojo, nos podemos dar cuenta que el enojo tiende a aumentar en publicaciones que son fake, tanto para el dominio del coronavirus, el dominio de la política y el dominio de la celebridad. Bien, y así es como vamos en el fondo verificando si es que una emoción aparece más en un dominio o si es persistente en cada uno de los dominios, si es una característica común o no. Y con esto mismo tratamos de demostrar la similaridad de estos dominios. Nosotros conversando con mi director de tesis, en conversaciones manteníamos la premisa de que el dominio de la celebridad iba a ser muy distinto a la política y que iba a ser muy distinto al coronavirus, pero nos daba la sensación de que el coronavirus iba a tener ciertas relaciones con la política, porque cuando empezamos a leer las publicaciones, como que ambas publicaciones terminaban hablando de temas políticos. Y la verdad es que cuando empezamos a hacer esta comparación, nos dimos cuenta, por ejemplo, que si vamos viendo cada una de estas tablas, en cuanto a la política, y las celebridades hay una similaridad de un 33,33%, en el caso del coronavirus con la política un 66,66%, o sea, más del 50%, y respecto a las celebridades y al coronavirus un 42,86%. Entonces, está muy relacionado, la verdad es que a lo que habíamos conversado. Respecto a la discusión de los resultados, ¿cuáles son las emociones que caracterizan las fake news? Las emociones negativas como el miedo, el enojo y la tristeza son las emociones que tienden a aumentar más en publicaciones fake. Por su contraparte, las emociones positivas como la alegría tienden a disminuir. Y la verdad es que esto conversa muy bien con lo que vendría siendo el estado del arte. En la mayoría de las publicaciones del estado del arte se mencionaba que justamente las emociones negativas eran aquellas que predominaban en las publicaciones fake. Y por último, en la identificación de intenciones, cuando tratamos de buscar si es que existe realmente una relación entre emociones e intenciones, utilizamos el algoritmo a priori para buscar coocurrencias, para buscar relaciones entre emociones e intenciones, a través de dos métodos que podemos considerar complementarios. Utilizamos grafos y utilizamos clustering. Grafos para en el fondo obtener en base a la regla de asociación, es una forma de evidenciar o demostrar las relaciones entre intenciones y las emociones. Y por otra parte, el clustering para también tratar de identificar patrones y características sin conocer su rotulado. Y acá es importante destacar la fase de etiquetado, porque de manera aleatoria del total de publicaciones que se tenían, se logran etiquetar 2090 publicaciones. Estas publicaciones fueron etiquetadas por una sola persona, quien les habla, que conoce la veracidad de la publicación, por lo tanto pudiese estar claramente propenso a sesgo, y se parte de la premisa del etiquetado en base a algo y alguien. Cuando me refiero a algo, estoy hablando directamente de la intención crear alarma. Crear alarma lo que hace en el fondo es tratar de que en base a un conjunto de palabras nosotros podamos generar caos, generar histeria, generar confusión, en el fondo como hablar de una situación, o sea, de un algo, y en el fondo verlo representado a través de lo que es la creación de alarma. Por otra parte, el alguien lo vemos identificado en la difamación, o sea, la difamación lo que busca en el fondo es perjudicar la imagen, en el fondo es hablar mal de alguien, y en ese caso ese alguien puede ser básicamente una persona o puede ser una entidad, una institución básicamente alguien. Bien, tenemos la intención híbrida y la intención híbrida se generó porque pensamos que cuando íbamos leyendo que habían publicaciones que tenían un poco de crear alarma y un poco de difamar, por lo tanto pensamos que incorporar una tercera intención que englobe a ambas era pertinente. Agregamos la intención de informar principalmente para las publicaciones que iban a ser no fake y las no detectadas, que pudiesen ser intenciones que no fueron capaces o sea, publicaciones más bien dicho, que no es posible determinar si es una de las intenciones que están ahí porque no queda clara o porque hay intenciones adicionales a las que se están mencionando. O sea, eso es importante destacar. No necesariamente estas son las intenciones que deberían existir en cada publicación. Con esto, nosotros presentamos
lo que vendría siendo el algoritmo a priori, buscando relaciones entre emociones e intenciones a través de reglas de asociación. Y estas reglas de asociación se implementaron a través de la premisa que debían estar al menos 10 veces sobre el total de publicaciones por dominio, en el fondo. Eso quiere decir, en el fondo, que el soporte para el COVID-19 iba a ser de 0,047, para la política 0,015 y para las celebridades 0,02 y con una confianza de 0,0. Entonces, lo que ven ustedes ahí en pantalla, en esa tablita, en el fondo es regla de asociación. O sea, estaríamos viendo que si se da el disgusto, generalmente se da la difamación. Si va la difamación y el enojo, generalmente también va el miedo. Entonces, de esa manera estamos viendo que al mismo tiempo está ocurriendo algo. Esto prosigue con reglas generadas, una fase de filtrado y una fase de mapping. Inicialmente, como dije, teníamos alrededor sobre las 2000 publicaciones y esas publicaciones, en el fondo, al procesarlas con el algoritmo a priori, descartándola por el soporte y descartándolo por la confianza, se disminuyen en gran medida. Luego se realiza una fase de filtrado en donde excluimos las intenciones que no fueron detectadas y finalmente se realiza un proceso de mapping que básicamente lo que trata de hacer es generar un data frame compuesto por la intención detectada en cada transacción junto a la respectiva emoción. Eso quiere decir que de esto que teníamos acá, eh, terminamos obteniendo un data frame como este, o sea, una intención con una emoción y en el fondo es dado una publicación, cuántas veces aparecía en el fondo la emoción o qué tan persistente era la intención y así. Con esto nosotros generamos grafos y los grafos en su medida fueron para analizar primero como su grado de centralidad, por ejemplo, para identificar, si lo ven en la imagen de la derecha sobre todo, van a ver nodos o en ese caso circulitos que son más grandes que otros. Y eso lo que está tratando de representar en el fondo es que tiene mayor importancia que el otro, o sea, pudiesen ser considerados como que están más presentes que otros. Eso quiere decir, por ejemplo, que la confianza para el corona fake se da en menor medida, por ejemplo, que la tristeza o que el miedo. Lo mismo hicimos con la política, lo mismo hicimos con las celebridades y lo mismo hicimos en el fondo en un análisis general. Bien. Y para complementar esto, utilizamos clustering. Y la idea de este clustering en el fondo es que en base a un corpus que solamente contenga emociones y su etiqueta en este caso sea la intención, poder agruparlos de alguna forma sin conocer su etiquetado. O sea, como referencia simplemente mencionamos la etiqueta para verlos en las imágenes que están principalmente a la izquierda, de qué manera se posicionan dentro en el fondo de ese plano, pero en el fondo lo que terminamos analizando vendrían siendo el clustering que aparece al lado derecho. Con esto, en el fondo, obtenemos tablas de agrupamiento con clúster que en el fondo nos indican cuánto aparece la difamación, cuánto aparece la creación de la alarma, cuánto aparece la intención híbrida y así. Y lo que hicimos en el fondo fue pensar como en qué intenciones podíamos analizar. En este caso, sabíamos que las intenciones que son no detectadas podían ser parte de una de las anteriores o simplemente no estar presentes ahí. Y la intención híbrida era una mezcla de difamación y crear alarma. Por lo tanto, nos quedamos solamente con difamar y crear alarma. Con esto tratamos de buscar en el fondo qué emociones eran predominantes a través de una diferencia. O sea, lo que tratamos de hacer es que, como ven en la imagen de abajo, en esa tablita, tenemos el porcentaje de cuánto está presente las publicaciones que abordan difamación en el clúster 0 y cuántas publicaciones que abordan la intención de crear alarmas se presentan en el mismo clúster. Si una de ellas doblaba la otra, en el fondo calculamos un V. Y ese V, en el fondo, nos va a permitir indicar si cumple o no cumple. Eso quiere decir que si nosotros nos dábamos cuenta que en ese clúster 0 existían más publicaciones del miedo y este valor que está acá era sobre 0, en el fondo sí podíamos considerar que esta emoción predominante pertenece a la creación de la alarma. Bien, entonces en este caso de abajo queda más claro porque, por ejemplo, la difamación tenemos un 52%, pero crear alarma no lo tiene.
como el V en el fondo es del mismo valor, es sobre cero, quiere decir en el fondo que la confianza debería ser una emoción predominante en la difamación. Bien, hay otros clústeres que no cumplen criterio porque en el fondo no doblan cuánto aparecen en una agrupación o no. Esto mismo se hizo para cada uno de los dominios, para la política, se hizo también para las celebridades y también se realizó, por supuesto, un análisis general. En el fondo, lo que se terminó respondiendo con lo que ya presentamos, tanto con los grafos como con el clustering, fue que efectivamente existe una relación a través de las coocurrencias, o sea, existe una relación, por ejemplo, entre la intención de crear alarma se relaciona con el miedo, la tristeza y el disgusto, y la difamación con el miedo, la tristeza y la confianza, y la intención híbrida con el miedo, tristeza, disgusto y el enojo. O sea, si vemos como factor común el miedo y la tristeza, es persistente en cada una de las intenciones, pero se añaden algunas emociones adicionales dependiendo de la intención que se está abordando. Bien. Como resumen de los resultados, entonces, ¿qué algoritmos otorgan los mejores resultados de la identificación? La red densa, Random Forest y la red del STM, y también los modelos basados en transformes como BERT y Distilbert. Y en cuanto a cuáles son las emociones que caracterizan las fake news, las emociones negativas, como el miedo, el enojo y la tristeza, son las emociones que tienden a aumentar más en publicaciones fake, en contraparte de emociones positivas como la alegría, que tienden a disminuir. Y por último, ¿existe una relación entre emociones e intenciones en fake news? La verdad es que sí, como ya mencioné, crear alarma, difamar y la intención híbrida tienen en común el miedo y la tristeza. Sin embargo, estas se diferencian en que difamar se relaciona principalmente a la confianza y crear alarma se relaciona adicionalmente al disgusto. Por otra parte, la intención híbrida, al igual que crear alarma, se relaciona con el disgusto, pero se caracteriza por la presencia del enojo. ¿Qué aporte ha hecho esta investigación? En realidad, se ha presentado en distintas ponencias, en Infonor 2021, en el Congreso Internacional de Divulgación de Ciencia e Ingeniería y en el Congreso Internacional de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, considerando por mi parte en el fondo como la más importante la ponencia del Congreso Infonor, ya que se pudo someter una publicación a indexación Scopus y SCL. Y como trabajo futuro, quisiera mencionar en el fondo que aumentar el número de publicaciones en los dominios presentados con la finalidad de validar los resultados expuestos pudiese mejorar esto, relacionar el mismo análisis en nuevos dominios, o sea, incorporar nuevos datasets con dominios distintos para contrastar los resultados y también la similaridad de los dominios. Aumentar el número de expertos también creo que es fundamental. Creo que este estudio igual tiene cierto sesgo por el hecho de haber sido solo una persona quien la etiqueta, y automatizar el etiquetado. ¿Por qué no considerar el uso de GPT-4? O sea, creo que GPT-4 en el fondo va a traer consigo mucho trabajo futuro. O sea, la mayoría de las tareas o investigaciones relacionadas a procesamiento del lenguaje natural van a estar relacionadas probablemente a GPT-4. Y por supuesto abordar las publicaciones en función de su framing, a las palabras que está utilizando, al contexto, y eso también va a traer consigo a lo mejor complementar un poco más esta investigación. ¿Sí? Y eso fue mi investigación. Lamento haber sido tan express, pero por el tiempo. Ok, Luis. Bueno, agradezco tu presentación, digamos, y vamos a pasar a la segunda etapa que considera un poco la parte de defensa, ¿vale? Donde la comisión, los tres evaluadores, eh, te, te hacen preguntas respecto al trabajo, digamos. Y, em, así que vamos a proceder, em, no sé, pues en orden aleatorio, o no sé si alguien quiere comenzar de los tres. ¿Puedo Eh, comenzar yo? sí, por supuesto, Luis Felipe. Ah, gracias, profe. Ya. Gracias por la presentación, Luis. La encontré súper bien articulada, me gustó. Gracias. Em, Tengo preguntas sobre, ¿tienes alguna idea de por qué los modelos para para este
dominio en específico, los modelos basados en transformadores se comportan mejor que los modelos de Machine Learning o Deep Learning más tradicionales. Investigando cómo funcionaban los modelos basados en Transformer, sufren como que se anteponen a posibles palabras que van a venir después. Se funciona muy similar a lo que son los traductores. Entonces, en este caso, el proceso de tokenización a mí me parece que puede ser vital. O sea, hay una fase hay como no sé cómo llamarlo, pero hay como, digamos, dos capas, una capa inicial de entrada y una capa como un encoding y un decoding en el fondo, codificación y decodificación en el camino, en el fondo cuando se va analizando. Y eso no lo tienen no lo tienen, de hecho, los algoritmos que se utilizaron de forma clásica. Sí, por ahí yo creo que va el asunto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, cuando recuerdo que mencionaste para tu pregunta de investigación uno que esta tesis lo que hace es proponer nuevas características, Sí, sí. no necesariamente mejorar los resultados con estas nuevas características. ¿Te refieres a TF y DF o estoy equivocado? Claro, es que esto se trabajó primero con TF y DF para esos algoritmos que eran tradicionales, pero los Ujú. otros se utilizaron en el fondo con la tokenización propia de cada modelo basado en transformadores. Entonces, en este caso, como mencionaba, la idea no es mejorar el proceso de clasificación, sino que en el fondo es presentar al estado del arte e indicar que sí, efectivamente existe una relación entre emociones e intenciones y que el día de mañana a lo mejor sí pudiesen ser consideradas las intenciones quizás más certeras, quizás estas no son digamos, como las únicas intenciones que pudiesen existir, pero que a lo mejor incorporando intenciones, no solamente emociones, quizás sí pudiese traer consigo la mejora de una clasificación. Pero ¿en qué se concentra el estudio? En identificar relación entre emoción e intenciones. Esa es como la premisa. No sé si me Ujú. doy a entender. Sí, sí. ¿Sí? El otro tengo una pregunta ya un poco más técnica. ¿Podrías ir no recuerdo bien qué slide era, pero era uno de los primeros resultados donde tienes un resumen de todos los modelos que ocupaste? ¿Ese? Me parece que... No creo que tenías otras antes. Ese. Sí. Entonces, por ejemplo, para Random Forest, KNN, SVM, Sí, son características que tú extrajiste con TF y DF, ¿cierto? exacto. Sí. ¿Recuerdas más o menos eh, la dimensionalidad de las características? O sea, ¿cuántas dimensiones tenías? La dimensión se tuvo que disminuir porque, como decía, la capacidad de cómputo no me permitía tomar un abanico, un diccionario más grande. Entonces, el diccionario máximo que me permitía eran 20.000 palabras. Y esas 20.000 palabras, en el fondo, se multiplicaban por la cantidad de ocurrencias que tenía, o sea, la cantidad de publicaciones que tenía. Ya veo. Y respecto al MLP, al Multilayer Perceptron y al LSTM, ¿cuántas capas tiene cada uno? ¿Lo recuerdas? En el La caso verdad es del que MLP. en el caso tenían una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida nomás. En este Ah, ok. caso, una de las consideraciones que me hicieron, incluso creo que Brian también me hizo esa consideración en el informe, fue que no había un proceso de configuración o Sí, sintonización de parámetros. de Pero era hiperparámetros. Sí. justamente, era básicamente porque tratamos de testear cada uno de los algoritmos en base a su configuración estándar eh, para concentrarnos en cuánto los algoritmos en bruto, llamémosle, nos daban un valor, una tasa de acierto. Claramente, a lo mejor si los mejoramos la sintonización de parámetros íbamos a obtener mejores resultados. Pero como te mencionaba antes, la finalidad del- de la investigación no era obtener mejores resultados, Claro. era validar el estado del arte en el fondo. Sí, sí, estoy de acuerdo. En realidad pasa bien frecuente que como trabajo futuro uno siempre propone explorar un espacio de hiperparámetros más, Claro, más extensivo porque
Sí, es bien típico. Y la última pregunta antes de terminar. ¿Puedes ir a los resultados de clustering? Voy a ver. Que creo que estaba por el final casi. Sí, sí. ¿Acá? No, no, la anterior. Quiero ver algo en la visualización. A ver, en el lado derecho, en DBScan, claro, como tienes DBScan, tienes datos que fueron identificados como ruidos, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Exploraste más o menos por qué fueron esos clasificados como ruidos o qué tienen en particular esos puntos de datos que fueron clasificados como ruidos? La verdad es que no profundicé en el tema del ruido, pero la verdad es que en cuanto a cantidad eran poquititos, entonces no me enfoqué Ah, más en ello. no eran muchos en comparación. No, o sea, si te fijas, por ejemplo, en el primero están en negrita el ruido, pero si te fijas, la mayoría son celeste, azul, amarillo y verde, entonces no habían en gran medida, habían como dos, tres, una cosa así. Ah, ok. Ya. Sí, quería saber eso porque sí, de repente igual sirven Sí, bastante para encontrar outliers y ver si hay sí, algunos sí, puntos sí. raros en tu dataset. Sí, yo creo que para complementar un poco eso, Felipe, yo creo que sería interesante primero como aumentar primero la cantidad de datos, porque si te fijas acá, la cantidad de datos al final que se están analizando son 58, o sea, 58 ocurrencias. En el fondo son poquititas. A lo mejor si tuviese mayor número de ocurrencias, pudiese ser a lo mejor más relevante o pudiese obtener características un poco más interesantes. Por eso yo lo descarté en su momento. Mm. Ok, me parece bien. Ah, bueno, eso, gracias por las respuestas. Gracias, Felipe. Respondiste a mis preguntas. Gracias. Ok. Gracias, Felipe, Luis Felipe. Em, sí, Sí, procedamos con el yo puedo seguir, Eduardo. yo puedo Sí, seguir mejor. sí. Claro, como Brian, digamos, está más relacionado con el tema de investigación, me parece más interesante que él haga las preguntas de cierre. Ya. Ok. Em, bueno, pues nada, primero que todo felicitar a Luis por su trabajo. Se nota Gracias. que fue como bastante dedicación y por lo mismo fue bastante denso, digamos, la presentación. Tuviste que ir corriendo para pasar toda la transparencia en el tiempo que uno espera. Y no, pero muy bien. ¿Ah? A mí, yo tengo algunas consultas que quizás son más bien curiosidades, más que consultas tan técnicas. Entonces, la primera de ellas, bueno, entendemos que son tres preguntas de investigación que tú planteas y en cada una de ellas planteas una metodología para ir Sí, respondiéndolas. Entonces, en ese sentido, en la primera, tú usas dos tipos de features. O sea, en un lado dices voy a ocupar TF y DF para algunos modelos que son más bien tradicionales, no sé si se llama sí, tradicional, yo creo que son modelos que sí, son más bien no secuenciales, que serían todo excepto lo que es RCTM y Transformers. Y lo otro, entonces aquí la consulta es la siguiente, porque esto no es un tema absolutamente nuevo y es una observación que te puse también en el informe cuando hice la evaluación. Entonces, básicamente, bueno, aquí no mostraste la hipótesis, pero en una de ellas, tú decías como modelos de aprendizaje automático profundos pueden obtener una precisión sobre el 90% en esta tarea. claro, Pero si tú haces una revisión de la sala de arte, que es una revisión muy así, muy rápida, encontré un artículo que es un survey que evalúa distintos métodos de aprendizaje profundo y muestran por sobre el 90% en varios tipos de dominios. Entonces, digamos, como algo ya está validado, que sí ujú, lo logra. Entonces, aquí la primera consulta es la siguiente. Si bien es cierto, existen bastantes investigaciones en ese aspecto, extrañé un poco el tema de ver un estudio comparativo. ¿Cómo te comparas con el estado del arte? Entonces, quisiera saber por qué no hicieron eso. ¿por qué no hicimos la comparación con el estado del arte? Claro, Ya, claro, es que
como mencioné en un principio, el enfoque principal era llegar a las emociones y las intenciones. Entonces, por eso descartamos un poco profundizar en detalle lo que es el estado del arte. O sea, si tú me preguntas si se pudo haber hecho, sí, efectivamente se pudo haber hecho. De hecho, el incorporar los modelos basados en Transformers fue sugerencia de Brian, si no me equivoco, también en el documento. Y es básicamente porque esta investigación partió hace 2 años, si no me equivoco. A lo mejor ahí me puede ayudar un poco como el profesor, pero partió hace como 2 años y cuando revisamos el estado del arte de los últimos 5 años, la verdad es que se mencionaba, pero no estaba como tan en boga como el utilizarlo. Y claro, pues después avanzando, ya íbamos en la etapa de emociones e intenciones y de repente, claro, Brian me dice, empiezo a leer y efectivamente sí se estaba ocupando, y tuvimos que incorporarlo, entonces, para no atrasar más el trabajo, en el fondo simplemente verificábamos si llegábamos a los valores esperados y si llegamos a valores esperados, seguíamos nomás, porque no Vale. era como lo relevante. Sí, sí, digamos, por alcance de tiempo no pudieron profundizar más Claro, al respecto. Vale. sí, Bien, entonces en ese mismo, digamos, en el mismo pregunta e investigación, cuando tú mostraste la tabla, muestras distintos desempeños sí, sí, y críticamente, digamos, nombras el perceptrón que iba muy mal, es uno de ellos. Ahora bien, cuando uno hace una comparativa y usa hiperparámetros que son por defecto, a veces uno no es muy justo con los modelos. En algunos casos unos pueden funcionar bien, otros mal, entonces claro. quizás no es del todo válido esa comparación. Pero asumiendo de Mm. que es una comparación, digamos, adecuada para estos datos, ¿qué te hace pensar a ti, digamos, por qué es el desempeño que obtiene el perceptrón en función de otro modelo que tú evaluaste allí? ¿Por qué Por el la perceptrón forma, funciona tan mal? pero ¿Sí? por la forma en la que trabaja, nomás, como asigna valores aleatorios, pudiesen ser valores aleatorios, digamos, que no alcanzan a converger al mismo tiempo y finalmente te dan resultados distintos. Mira, ve a la tabla para tener una comparativa, digamos, más específica. Ahí, Bueno, entonces, mira, aquí tenemos dos, ya que el perceptrón es parte de redes neuronales, bueno, hagámoslo el perceptrón y el multilayer perceptrón. ¿sí? ¿Por qué se ve esa diferencia en performance? ¿Por qué piensas tú que funciona uno mejor que otro? Bueno, en el caso del multilayer perceptrón, yo le indiqué la cantidad de capas, y a lo mejor por eso llegó a valores más estándar. Pero en el caso del perceptrón no usé como los valores estándar nomás que venían y seguramente por eso convergió en valores distintos. Vale, ¿será eso o será, digamos, quizás la no linealidad de los datos? ¿Qué piensas tú? Em, Porque quizás si tienes dos clases que son linealmente separables, un perceptrón puede funcionar fabulosamente. Quizás ese no es el caso en tu experimento. Y en ese sentido, allí el multilayer perceptrón sacó ventaja. Te lo doy, digamos, como sugerencia. Yo creo que ya, aquí yo entiendo que no se quiso profundizar mucho en el sí, análisis, pero sí, si hacemos una comparativa, digamos, de modelo, lo ideal es ir un en la poquito más allá. linealidad. Mm, Sí, de hacer un análisis perfecto, un poco más a fondo, no simplemente ver perfecto. los números, porque los números a veces no te aportan mucho. Sí, O sí, sea, te aportan, digamos, tú, este es el mejor, pero ¿por qué es el mejor? Ahí, darle una vuelta claro, más. perfecto. Vale, otra consulta al respecto. Bueno, ¿cuánto tengo? Claudio, ¿cuántas consultas puedo hacer? Ah, yo diría que ojalá Unas dos más. unas dos más nomás. Vale, ya. Bien, ya hago la última en esta y pasamos a otra. Entonces, que es otra, digamos, curiosidad que tenía con respecto a la distribución de los datos. Eso sí que me llamó la atención y Ya, bastante. Y te hice la observación en el documento. En cierto modo, tú bueno, lo complementaste un poco mejor, explicaste más al respecto, pero aún así no me queda del todo claro. Entonces, el punto es el siguiente. Uno dice, por recursos computacionales no vamos a usar todo el dataset, sino que usamos el 70%. claro. Hasta ese punto estamos bien, ¿eh? Hasta ahí estamos bien. Sí, sí, Luego de ello se toma un criterio que dice, voy a separar en tres bases de datos. Y voy a tomar el 50% del 70%. ¿Esos así es. números de dónde aparecen? O sea, No, no me imagino simplemente que... aleatorio. Ah, aleatorio. Simplemente aleatorio. Sí, no hay ningún,
No hay criterio. No. No hay ningún criterio. El criterio fue simplemente separarlos en 50% con, en el fondo, de manera aleatoria, y por eso después procedimos a verificar representatividad, para ver en el fondo si eso conversaba con ese 70% en el fondo. Vale, esa representatividad se analiza sobre el conjunto de entrenamiento, el de validación, el de prueba, sobre todo, ¿cómo lo hacen? Sobre todo, sobre todo. Estos conjuntos de entrenamiento, validación y test son en el fondo después para aplicarlos en la generación de los modelos, ¿no? Vale, Pero ¿y por separado también o solamente sobre un todo? la comparación se realiza, por ejemplo, esta muestra uno se compara en el fondo con este MP que está acá arriba. Vale, yo te lo pregunto por lo siguiente, yo vi unas cosas que me llamaron mucho la atención y dije Ujú, quizás se basaron de algún artículo, está el arte o algo, porque digamos el conjunto de entrenamiento y validación ocupan bastantes datos. Pero el de prueba queda muy poco poblado, muy poco. Entonces, a veces quizás uno puede, cuando hace la validación final, o la prueba, digamos, no ser tan representativo esos resultados. Y generalmente pasa cuando uno analiza datos. ujú, O sea, me imagino que pasa el mismo también en el texto, ¿no? Yo trabajo con imágenes, pero en texto debe ser lo mismo. Hay un problema que es un desplazamiento de la distribución que se llama. Entonces, generalmente tú ya, entrenas sobre un conjunto de entrenamiento, pero quizás ese modelo tiene un sesgo, un bias, digamos, hacia esos datos que pueden ser, digamos, algo distinto a lo de variación, y así también con la prueba. ya, Entonces, si uno tiene una muestra bien distribuida, bien representativa, digamos, con porcentajes significativos, quizás se puede ir por un mal juicio sobre algún modelo o algún análisis. ya, Entonces, ahí hay que tener cuidado y no tan así al ojo, uno decir, por decir algo, un 60% de entrenamiento, 40% de variación y 10 test. Ya podría ser. claro, Pero cuando tengo un claro, 2% de test, un 3, eso me llamó la atención, que usaba un porcentaje tan bajo en ese conjunto. ya. Entonces, pero si tú me dices que no hay un criterio, sino que simplemente se les ocurrió y usaron, bueno, no sé, ahí luego O hicieron sea, otro análisis. el criterio en el fondo era mantener mayor porcentaje para el entrenamiento, menor porcentaje para la validación y después menor porcentaje para el de prueba. De hecho, Sí, en la configuración del algoritmo, en el fondo lo que se hace es ir dividiendo como en el 70%. Entonces, al dividirlo en el 70% nos queda la distribución de esta manera. vale, y esa división fue estratificada o no de la Sí, muestra. fue estratificado. Sí, fue Vale, entonces estratificado. mantiene la misma proporción, digamos, para ambas clases. Sí, Vale. sí, 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 sí. Sí, sí, la prueba más me llamó la atención. Creo que eso lo mencioné, Eduardo, dentro del documento. Creo que mencioné que las muestras estaban estratificadas. Tengo la duda, pero Sí, puede ser que la haya mencionado. creo haberlo puesto, sí. Bien, pero sí, o sea que el único warning es cuidado con el de Ujú, test. El de test yo lo vi que fue muy, muy bajo el porcentaje. ya, Así perfecto. vale, y entiendo que son tres conjuntos porque Ujú, intentaron hacer, o sea, quizá hubieran hecho una validación, un cross-validation, un claro. CAFO, hubiera sido más estándar el proceso, más que simplemente decir, Ujú, elijo tres bases de datos y ya está. ujú, Vale, entonces cambiemos a otra, a otra de las preguntas. Ahora sí, ya, venga, entonces bien, pero bien, en general bien. Vamos a la segunda. La segunda tiene relación con identificar emociones presentes. ya, Y aquí hay un comentario que diste que me gustaría que profundice un poco más. Entonces, tú sí, comentas, la mayoría de las publicaciones, esto es literal, ¿eh? La mayoría de las publicaciones del estado del arte mencionan lo mismo. Es decir, en fake news encontramos miedo, enojo y tristeza. Si la mayoría menciona lo mismo, ¿qué sentido tiene hacer este análisis? ¿Cuál es su aporte? ya. Es que esta parte nos permite en el fondo después seguir con la identificación de intenciones. O sea, esto en el fondo es una fase, una etapa para recién llegar a las intenciones. Que no puedo llegar a identificar intenciones si todavía no soy capaz de identificar las emociones que están presentes en un cuerpo. Y en el estado del arte se menciona, por ejemplo, en base a polaridad, muchas veces como que son negativas o que tienden a ser relacionadas a una u otra emoción, pero no profundizan en mayor detalle como el qué emoción, en qué grado. Y creo que esto en el fondo aporta eso, a que no solamente es la emocionalización o el incorporar o detectar emociones, sino que es detectar emociones para después identificar intenciones. Creo que ese es el aporte en ese sentido.
Bueno, entonces más allá de identificar la emoción, digamos, ustedes contribuyen en esos otros aspectos, está relacionado más con la Claro, intención. con la intención. Bien, bien. Y ahora sí que ya termino con la última, que es la tercera pregunta. Bueno, tercera pregunta de investigación me refiero. Sí, Vale, entonces aquí... Ah, vale, no, esto ya lo hizo, ya consultó, tenía aquí apuntado, pero ya comentó algo Felipe. Bueno, voy a hacer una última pregunta, digamos, más general. Y esto es, digamos, cuando tú ofreces esta investigación, uno generalmente, bueno, tenemos investigación básica y aplicada, ¿no? A mí me gustaría ver desde el punto de vista de la aplicación, digamos, todo lo que tú has hecho, ¿dónde lo puedo ver? ¿Dónde me contribuye a la sociedad? ¿En qué aspecto? El día de mañana esto se puede implementar, no sé, en alguna red social que permita identificar primero, hacer el mismo proceso, a lo mejor emocionalizar una publicación, luego de eso identificar su intención y si detecta a lo mejor que su intención es crear alarma, quizás la puede dar como falsa. Entonces yo Bueno, creo que sería como esto, una especie de filtrado, así como los claro, correos con los spam. Algo así. justamente, entonces yo veo Ya, que ya. por ahí pudiese ser una opción. Vale. Ahora sí cierro, Claudio. Entonces, hay un tema que es súper interesante, ¿eh? Uno, cuando habla, porque aquí, bueno, tú estás trabajando con texto, y yo trabajo con vídeos, las imágenes, y hay otras cosas también que son interesantes en estas redes sociales que tú, por ejemplo, hablamos de una comida, entonces voy a decir, la comida estuvo fabulosa, pero de forma sarcástica, entonces yo coloco una imagen de un plato que se ve horrible, así, algo Claro, poco apetecible. ¿Has pensado en algún momento digamos, avanzar en esa línea de no solamente usar el texto, sino que usar otro tipo de modalidad para analizar las sí. intenciones? Sí, lo he pensado, no lo he profundizado, pero por ejemplo, mencioné que hay un apartado en donde detectan emociones a través de una imagen o un video. Entonces, si es posible detectar emociones en una imagen o en un video, quizás yo también la puedo relacionar a una intención, porque en el fondo pudiese estar muy relacionado a lo que estoy mencionando. Entonces, quizás por ahí también podamos tener una línea de trabajo. Genial. Bueno, pues nada, esas eran las consultas. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Eduardo. Dentro de todo, digamos, para cerrar, pues muy interesante el trabajo que presentaste. Completamente válido, digamos, bastante experimentación, mucha discusión de resultados, así que muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Entonces vamos a cerrar con las preguntas de parte de Brian. Ya, ahora me toca. Sí. Bueno, primero felicitarte por la presentación, muy interesante. Yo creo que aquí Gracias, pueden Brian. salir una gran publicación o quizás varias, dependiendo de cómo lo corten. Bueno, primero quiero hacer una pregunta con respecto a la metodología de cómo compararon las emociones entre dominios. No sé si puedes ir a esa diapositiva donde comparabas política con Ya, los rumores y todas esas sí. cosas. Vamos a hablar de continuo y discreto, ¿cierto? Sí, eso mismo quería preguntar. Porque sigo pensando que aquí una de las cosas que está pasando al tenerlo de manera discreta es Sí, que estás perdiendo información. ya. Porque tú tenías estos datos originalmente como continuos, eran porcentajes. Justamente, sí, los teníamos así. Exactamente. Y no sé si después de las correcciones donde te sugerí eso, hiciste algún experimento para ver si se podía hacer algo o si simplemente lo dejaste así y no agregaste la No, la, la, justificación. la verdad es que te mentiría si te dijese como que profundicé más en el tema de hacer, no sé, calcular la diferencia, por ejemplo, solamente en eso, y después llegar acá y a lo mejor calcular diferencia entre todos los porcentajes, por ejemplo. Sino que lo dejé simplemente como de manera discreta para calcular un índice sencillo que me permitiese saber si eran similares o no. Probablemente, si a lo mejor fuesen, en este caso, continuos, a lo mejor estos valores van a variar, probablemente no sabría decirte como en qué sentido, ¿ya? Pero por lo menos los resultados que nos dieron acá conversaban muy bien con lo que te había mencionado antes, o sea, ciertas premisas que teníamos, por ejemplo, el más claro es la política y el tema del coronavirus, ¿ya? Pero efectivamente, o sea, faltó probar lo que vendría haciendo es qué pasa si esto lo dejamos de forma continua. Eso yo creo que para términos de cuando hagan el artículo deberían Ujú. considerar explicarlo de que en el fondo no decidieron profundizar más en eso porque los resultados concordaban con lo que uno esperaría de Claro, manera intuitiva. Así que yo claro, creo que es importante resaltar eso en el artículo cuando lo quieran hacer. claro, sí.
Otra cosa que quería consultar es que, bueno, ahora con el tema de Twitter, con todo lo que ha pasado con Elon Musk ahí, está un poco complicado conseguir datos de Twitter. No sé si se enteraron de que ahora la API de Twitter está costando como no sé cuántos $1000 Sí. para investigadores y todas esas cosas, así que ya no es una fuente de datos muy Mm. fácil de obtener como antes. Así que si uno quisiera traspasar este trabajo a otra red social, ¿cómo se podría hacer eso? Eh, el proceso debería ser más o menos similar, pues, o sea, es utilizar alguna especie de API o, por ejemplo, por scrapping. A lo mejor también pudiese ser como tratar de recuperar publicaciones, en base a esas publicaciones después obtener los corpus, o armar una especie de corpus y según eso después empezar a rotular. Ya. Pero ahí ¿Y yo qué creo otro que lo filtro único que habría que hacer? cambiaría es la API. O sea, en el fondo es la API, porque en este caso usamos TweetPy para poder recuperar las publicaciones. Pero en el caso que fuera a lo mejor algo relacionado a Meta, probablemente tendríamos que usar una API de ahí y tratar de obtener información. Y si no, Scrap. Claro, claro. Y en cuanto a la metodología de la parte de Machine Learning, quizás con las representaciones de textos, porque los tweets, por ejemplo, son chiquitos, pero, por Sí. ejemplo, en otras redes sociales los posts pueden ser un poco más grandes, así que quizás ahí tienen algún conflicto que considerar. Claro, claro. O sea, claramente entre más grande sea como la publicación, en el fondo después nos va a generar que la representación vectorial probablemente también aumente y eso también genera después otro problema. Y claro. Mm. Otra cosa que quería comentar, que en realidad ahora lo pensé durante la presentación, porque ahora solamente estás considerando el texto del tweet en el fondo, tienes un Sí, documento, pero no estás considerando las características de los usuarios, ¿cierto? En ningún claro. momento. Y esto es algo que se hace, por ejemplo, como en el área de análisis como de artículos de noticias, es que tú puedes considerar la información del mensaje y la información de la fuente. Y tú acá solamente estás considerando la información del mensaje. Sería Sí. interesante como trabajo futuro considerar la información de la fuente. Y no sé si puedes darme alguna idea de cómo podría hacerse eso quizás con tu trabajo. Sí, mira, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. O sea, esto lo único que está haciendo es tomar la publicación en bruto, pero pudiese el día de mañana haber una imagen, la publicación en una de esas también pudiese tener un titular. Hoy en día las redes sociales emergen de un día para otro y puede aparecer un titular aparte a lo mejor del mismo texto, por ejemplo, dependiendo de dónde venga, también tiene un grado de veracidad, tú también lo dijiste, las palabras que se utilizan también son importantes, claro, entonces, pero hay trabajos de investigación que abordan todo, pero en este caso nos centramos solamente en la publicación como tal. Si quisiésemos incorporar más, en el fondo tendríamos que a lo mejor incorporar una capa inicial o separarlo a lo mejor en dos etapas, una etapa que se enfoque a lo mejor solamente en la fuente y otra que se enfoque solamente en el texto, o si fuera el día de mañana con imágenes, tener una imagen, tener el texto y después ver cómo las convergemos para generar después el proceso de intenciones, por ejemplo, pudiese ser algo así, algo complementario en el fondo. Ujú. Algo así Otra, me imagino. sí, sí, supongo que sí. En realidad, más como para trabajo futuro pensándolo en Sí, ese sentido. Y una cosa con respecto a las etiquetas no de las emociones, de las las intenciones. intenciones. Tú mencionaste de que se separaban básicamente por la idea de que era algo o alguien. Sí. ¿Esto viene de algún marco teórico, algún trabajo teórico que define esas etiquetas o de dónde sale esa idea? La verdad es que del estado del arte, o sea, leyendo el estado del arte, se mencionaba caos, se mencionaba generar alarma, generar histeria, o sea, la verdad es que la cantidad de palabras que se utilizan a veces para referirse a una cosa son múltiples. Y conversando bueno, en conversaciones previas a poder establecer el trabajo de tesis, o sea, el anteproyecto en el fondo, nos dimos cuenta, en el fondo, si tratamos de ir como llegando como a lo más micro, nos dimos cuenta en el fondo que siempre las publicaciones independientes si eran, o sea, realmente si eran fake, terminábamos llegando a que hablaban de algo o hablaban de alguien. O sea, en el fondo fue como porque fuimos rebuscando y Claro, analizando y conversando, ¿no? lo Y fueron llegamos a abstrayendo en el fondo hasta llegar a exacto, lo esencial. Y exacto. eso es súper interesante porque esta idea de algo versus alguien es como que está relacionado con este tema de extracción de entidades que se puede hacer en texto. No sé si tú has trabajado con Spacey ahí, No, pueden extraer entidades, reconocer las entidades con nombre y todo eso.
Y lo que se me ocurre que se podría hacer eventualmente, un trabajo súper similar a lo que tú estás haciendo, es reconocer las entidades específicas. Por ejemplo, en vez de estar hablando de, esto está hablando de algo o de alguien, yo digo, está hablando, no sé, del presidente, está hablando del Claro, Congreso. Identificar la entidad exacta de la que está hablando, y quizás esa entidad exacta está asociada con un cierto tipo de emoción o con otra, claro, un cierto tipo de intención específica, algo así. sí, Quizás eso podría ser algo útil como un trabajo futuro a profundizar. de Y acuerdo. hablando de trabajo futuro, mencionaste lo de framing, que eso creo que fue una sugerencia que también te di en la... No sé si has explorado más el tema de framing porque hay muchas teorías al respecto. Uf, es que sí, es que el framing en el fondo nace como del enfoque periodístico, o sea, habla en el fondo de que dependiendo la forma en que uno presenta la noticia se puede generar distinto tipo de información. O sea, si hablamos, no sé, del COVID-19, si uso ciertas palabras, a lo mejor doy a entender una cosa, pero a lo mejor si uso otras palabras doy a entender otra cosa, bajo la misma noticia, puedo generar a lo mejor esto versus lo otro. Profundicé en ese sentido, en el fondo en entender cómo se trabaja o a qué le llaman framing, y le encontré totalmente sentido respecto, por ejemplo, a los dominios que estoy analizando. Porque si, por ejemplo, hablamos del dominio de las celebridades, claro, pues el framing utilizado ahí es como el rumor de tanto, o sea, Brad Pitt, qué sé yo. Entonces, claramente si esa noticia está enfocada en un dominio tanto, el framing utilizado probablemente está relacionado a lo mismo. Sí. En ese sentido, yo creo que el framing habría que abordarlo como el análisis del dominio en el cual se está trabajando. Por eso acá mencionamos tres dominios, y si quisiéramos trabajarlo más adelante, también como trabajo futuro lo mencioné, para que los dominios estén analizados en función de su framing. Eso tiene sentido con lo que sé al menos de la literatura, porque yo tampoco he trabajado tanto con framing, Sí. pero he visto que se usa de esa forma Ujú. similar, así que tiene sentido. Y hablando del tema de framing, lo que se me ocurre ahora es de que, por ejemplo, hay ciertas publicaciones que no son falsas, pero están diseñadas de tal forma de que quieren, por ejemplo, crear alarma. Sí. Tienen la intención de crear alarma a pesar de no ser falsas. No sé si ustedes analizaron las intenciones, no me acuerdo exactamente si está en el documento de las publicaciones que no eran fake. No, se profundizaron específicamente en aquellas que eran fake, pero claro, en ese sentido tienes toda la razón. Y hay publicaciones, como dije en un principio, la terminología, que hablan de missing information, o sea, es como que las noticias están de cierta manera incompletas para que Mm, uno, en base a su sesgo, pueda como completarla, y eso en el fondo termina generando la misma intención, a lo mejor crear alarma. ¿Sí? claro. Pero como en este caso era una sola persona quien estaba etiquetando, creo que para poder hacer ese trabajo tiene que ser un trabajo, digamos, a ciega, y por eso postulaba GPT-4. El otro día estuve haciendo unas pruebas, le mostraba, de hecho, al profesor, le mostraba que le puse una publicación, no le dije si era falso o verdadera, pero le dije, mira, en base a estas intenciones que tengo yo, dime como qué intención está tratando de representar. Y me dijo justamente, está representando temas políticos, su intención tiene que ver con la política y su intención tiene que ver con temas financieros. Entonces, fue interesante como el resultado que me dio, y por eso te mencionaba que a lo mejor por ahí también puede haber un campo a trabajar. Eso es súper interesante de Ujú. que haya funcionado en ese Sí, sentido. Yo creo que refinándolo un poco más se podría hacer sí, algo más automático ahí. Otra forma no, de poder hacer eso quizás es con lo que estaba mencionando de reconocimiento de entidades, de extracción de entidades, ujú, porque si al final ustedes lo destilaron a esta idea de algo versus alguien, si por ejemplo tú extraes algo de un tweet, podrías decir, hey, esta cosa está haciendo tal intención, claro, o extraes a alguien de un tweet, entonces esta cosa está haciendo esta otra intención dependiendo de qué es lo que extrae. Y eso podría ser otra forma de automatizar ese proceso, sí, porque obviamente es muy engorroso estar sí, haciendo todo ese proceso a sí, mano. mucho. Bueno, eso es todo lo que tengo acá anotado, así que Gracias, Brian. Ok, bueno, gracias al comité de evaluador, digamos. O sea, yo creo que los comentarios son bastante útiles, ¿cierto? Sí, Y algunos de ellos apuntan obviamente, a continuar este trabajo, digamos. Acá hay una escuela de periodismo, digamos, que hay personas que andan vueltas locas con poder darle un rumbo a su investigación, en especial sobre las fake news, digamos. O sea,
hay investigadores, digamos, en la escuela de periodismo, en los cuales pueden, se los puede, digamos, plantear eh, uno- una participación justamente en nuestros trabajos futuros y todas las ideas que han dado vuelta. ¿No? Sí, Em, Así que eso es algo que no hicimos en esta investigación. O sea, es tener una sí, persona experta en comunicaciones, por ejemplo, y le daría probablemente lo que mencionaba Brian de los framing, ¿cierto? Sería mucho más rico, digamos, los resultados contando con un know-how de ese tipo, digamos, ¿no? Em, bueno, vamos a pasar a la última etapa, que es la evaluación, para lo cual yo les compartí, Eduardo, Brian y Luis, ¿cierto? Un documento a completar, ¿cierto? Espero que le haya llegado bien la compartición del documento, entonces eso hay que completarlo, ¿cierto? En- lo voy a enviar a una sala, obviamente, a ver si encuentro cómo hacerlo. Eh, a ver, sala para grupos pequeños, ya, ok. Asignar manualmente, ya. Yo- Asignar, supongo que acá. Brian, Eduardo y uy, Felipe. Ay. Se lo voy a enviar a una sala para que ustedes hagan la evaluación y deliberación, completan el documento y, bueno, alguno de ustedes tiene que asumir el rol ahí de ser quien eh, eh, cuadre, digamos, y finalmente reporte la evaluación, ¿no? Yo no puedo participar por el hecho de que soy el profesor, eh, director del trabajo de tesis, ¿ah? Así que me voy a mantener acá con Luis, ¿ah? Con el estudiante, ¿no? Así que bueno, están asignados ahí. Y ahora, y ahora, una sala, opciones. Ah, volver a abrir colas, añadir una sala. No ha iniciado. Vale, ahí llegó la invitación. Unirse. Ya. Sí. El- Claudio, la grabación hay que tenerla, ¿no? Sí, la voy a tener. La voy a tener ahora. Vale, me voy a la otra sala. Nos vemos. Ya. No, ya. Ok. Y tener